El tema de hoy es protección en la familia. En la familia. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias porque estamos una vez más, Señor, recibir tu palabra. Gracias por este tiempo precioso, mi Dios, donde podemos cantarte, alabarte, Señor, mi Dios. Dejar fluir, Señor, nuestra alabanza hacia ti, Señor, sabiendo que esto, mi Dios, es agradable a ti, mi Señor. Tu palabra dice que te ofrezcamos, Señor, fruto de labios que confíes en tu nombre. A través del canto, Señor, ofrecemos ese sacrificio, Señor, de labios. Ahora, mi Dios, te rogamos que nos des tu preciosa palabra, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos alertes, que nos corrijas, Señor, que nos hables, Señor, que nos vivifiques a través de tu palabra, que nuestro oído, nuestro entendimiento espiritual quede, Señor, receptible, Señor, mi Dios, para recibir tu palabra. Y oro que uses mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor, sabiendo y declarando que soy inútil, mi Dios, si no es por ti, por tu gracia, por tu sabiduría, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos amas y nos quieres hablar, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, que sea el nombre de Jesucristo glorificado para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Siéntese, por favor. Voy a tratar de ser breve. No sé qué tan breve, pero breve. Y compartir con ustedes este tema, protección en la familia. Como les comentaba a los niños, para que los niños sepan, ¿verdad?, que Dios a través de la familia los ama y los protege y los cuida. Y que nosotros recordemos, hermanos, esto también es bien importante, y mirarlo no solo desde la perspectiva familiar, sino también congregacional y divina. Amén. Porque no nada más es en la casa, es también en la iglesia, y es porque somos la familia de Dios. Amén. Pero también en una dimensión todavía mayor, hermanos, que es la protección divina que Dios nos da. Abra su Biblia en el libro de Éxodo. Podemos entender o resaltar para la ocasión, y hoy vamos a resaltar precisamente la protección y el cuidado. Ellos entran siendo bienvenidos porque José, su hermano, su familiar, estaba en un lugar de honor en Egipto, así que tanto Jacob, sus hijos, sus familias y todo lo que tenían descendieron a la tierra de Egipto para vivir allá en una buena tierra, en una buena parte del país. Ellos estaban viviendo con, se puede decir que hasta con el prestigio, ¿verdad?, de ser familiares del gobernador de Egipto. La situación cambia con el tiempo. 400 años después ya no es la misma situación, y aún antes de los 400 años se levanta, dice, un rey o un faraón que no conocía a José, que no tomó en cuenta lo que José había hecho por la nación, y al mirar que el pueblo de Israel estaba multiplicándose, sintió temor, sintió miedo de los israelitas o de los hebreos, como se les menciona aquí también, y tomó la decisión de empezarlos a reprimir y hacerlos sentir que no eran nada, que eran una basura, que eran un estorbo en el país, pero realmente sí los necesitaban, pero no se lo querían demostrar, y los empiezan a maltratar, buscando la manera de que ellos no se vayan a levantar en contra de la nación de Egipto en un momento dado y se vayan. Lo que ellos no querían es que se fueran de la tierra de Egipto y perdieran una mano de obra que ellos tenían, me imagino que muy barata. Ahora, la resolución que Faraón tomó, o el rey de Egipto tomó,
tomó para detener la multiplicación de los egipcios fue matar específicamente a los niños varones, y le da la instrucción a las parteras de que maten. Vaya conmigo a las escrituras. Esto es lo primero que vamos a mirar. Vamos a ver 4 protecciones dando, para no leer todo el texto. Del versículo 15 al 22. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo niño que nazca y a toda hija, preservad la vida. Lo primero que vamos a mirar, hermanos, es la protección que Dios dio a esos niños a través de las parteras. Las parteras, hermanos, no eran la abuela, no eran la tía, no eran un familiar, hermanos, de esos niños, pero eran hebreas, eran de la misma nación, eran compatriotas, aunque todavía no tenían una tierra en donde vivir, pero ellos eran familia. Veían a esos niños como su sangre, como descendientes de Abraham, como un linaje que tenían que cuidar, que tenían que preservar. Y estas mujeres, hermanos, se expusieron a la ira de Faraón. Pero todo este tema, entenderemos que en este tiempo los más vulnerables, que son los niños, corren peligro desde que están en el vientre de su madre. Corren el peligro no de que un faraón se levante en su contra, no de que un gobierno se levante en su contra, sino de que la misma madre se levante en su contra y ese niño no nazca. Los niños están en peligro, hermanos. Los nacidos y los no nacidos están en peligro. Hay una potestad espiritual que no quiere que niños nazcan. Entonces los están sacrificando, los están matando, los están restringiendo el nacimiento y convenciendo a las mujeres, porque las mujeres, hermano, aún cristianas, piensan que todavía pueden decidir sobre su cuerpo y poner en práctica ese derecho que tienen a abortar. Hermanos, la vida, Dios es el que la da. Desde el momento en que ya está un niño en el vientre, no importa que apenas tenga unas horas, si se pierde de manera natural, esa va a ser decisión de Dios. Yo perdí uno de manera natural, hermanos. Yo no lo provoqué, pero eso fue elección de Dios. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de atentar contra la vida de una criatura, estamos caminando sin el temor de Dios, porque dice que estas mujeres tuvieron temor de Dios hacer eso, obedecer la orden de un rey. Ellas están viendo, entonces, como sería drástico, y era matar a los niños. Cualquiera podía agarrar un niño y echarlo al río. ¿Qué te parece con las leyes de ahora? Cualquiera puede matar a un niño y no hay ningún problema. Pero si te comes los huevos de tortuga, puedes ir a la cárcel. Pero si robas o destruyes los huevos de las aves, de las águilas, estás atentando a las especies.
restricción, pero a un niño no hay problema si lo matas, si lo sacas. Ya no es ahora ni siquiera en las primeras semanas de gestación, hermanos. Ya es en algunos lugares, hermanos, de Estados Unidos, aún hasta después del mes de nacido, todavía se pueden deshacer de un niño y no hay ningún problema. Los niños, hermanos, necesitan protección. Los niños necesitan protección. Como les decía, echar al río entonces a un niño que nazca. Esa es la ley. No va a haber para el que le quite la vida a un niño. Una mujer es víctima por estar embarazada. Ese niño viene a privarla de su libertad. Entonces no tenga sexo si no quiere quedar embarazada o no quiere embarazar. Esa es la solución. Si no quiere pecar y no quiere embarazarse, no tenga relaciones, no se ponga de novio, no se ponga de novia, no piense en eso. Sea santo, sea puro, conságrese, piense en el Señor. Pero no debemos de tomar las filosofías del mundo, ¿no? Lo que el mundo saca como nuevo ya es viejo. Esto de establecer leyes que maten a los niños no es nuevo. Aquí lo miramos, una persecución contra los niños. Ahora, de las parteras que podemos decir las que protegieron a nivel sociedad, hubo alguien que a nivel sociedad no quiso participar de este pecado. Entonces ahora nos vamos a una familia, nos vamos al seno de la familia de Amram y Jocabed. Estos dos fueron los padres de Moisés. En el capítulo 6 de Éxodo, versículo 20, da los nombres de los padres. Si quiere lo podemos leer. Éxodo 6, versículo 20. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Miren, hasta era su tía, eran parientes. La cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137. Entonces los papás de Moisés, de Aarón y de María, aunque aquí no menciona a María como una de las tres hijas, María era la mayor, ¿verdad? Era hasta mayor que Aarón, pero aquí por ser mujer no la mencionan, solamente a los varones. Así que regresamos al capítulo 2 de Éxodo y vemos que dice un varón de la familia de Leví, entendemos que es Amram, tomó por mujer a Jocabed, amén, quien era también hija de Leví, eran familia sacerdotal. Y la que concibió, ahora ella va a empezar a hablar sobre ella, la que concibió y dio a luz un niño, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Cuando dice que es hermoso, no es solamente que era bello, pues ¿a qué papá tiene hijos? Todos papás sus hijos son hermosos. Alguien que no nació por casualidad, que Dios permitió que naciera en ese tiempo, en esa generación, bajo esa crisis de persecución, con un propósito, bajo la esclavitud, con un propósito. Y Jocabed, hermanos, al igual que las parteras, desafía la orden del rey, teniendo al niño escondido por 3 meses, pero no pudiendo esconderlo más. Entonces esta mujer valiente, hermanos, no fue valiente para abortar, fue valiente para salvar la vida de su hijo. Dice que hace lo que le conocemos como la cuna de Moisés, ¿verdad? Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño
y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hermano, cuando te ves obligado a soltar a tus hijos, hermano, Jocabed tuvo que soltar a su hijo y confiar que Dios lo iba a proteger. Ella ya no lo podía proteger más, ella ya no lo podía esconder más. Ahora tenía que buscar la manera de no soltarlo a la deriva, pero en el mismo río donde se buscaba quitarle la vida a los niños, en ese mismo río, ese niño sobrevivió, porque su mamá lo preparó para ir allá. Hermano, ¿no nos habla esto de preparar a nuestros hijos para soltarlos? Suelta a tus hijos preparados y confiar que Dios nos tendrá cuidado de ellos. Ahora, no podemos entrar en muchos detalles, nada más estamos pasando por la cuestión de la protección. La mamá entonces dice: yo no lo puedo proteger más, pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero todavía no se escribía ese salmo, así que... ¿Y sabe quién escribió ese salmo? No dice. ¿No dice? ¿No es Moisés? No dice. No dice. Ok, tengo entendido que es Moisés, pero no voy a entrar en debates. Muy bien. Porque no todos los salmos los escribió David, para que no todos los salmos los escribió David. Ahora, ¿qué sucede cuando Jocabed suelta al niño sobre ese río de muerte? Sucedió algo. Miren lo que dice del versículo 4 al 10. Y una hermana suya, se fija que sí tenía una hermana, y esta niña se llamaba María. Viene en Éxodo capítulo 15, versículo 20. Véalo conmigo. Éxodo 15, 20. Cuando cruzaron el Mar Rojo, hermanos. Pero aquí dice: ¿y Aarón de quién era hermano? Moisés. De Moisés. Entonces los tres eran hermanos. Esta hermana suya, hermana de este niño que fue puesto en la arquilla de juncos, dice, se puso lejos, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hermanos, ya vimos a las parteras protegiendo a los niños, ya vemos a María la madre, a Jocabed la madre protegiendo a su hijo. Ahora vemos a una doncella, hermanos, andaba alrededor de 10 años, no era casada, tiene que haber sido menor de 20 años, entre 10 y 20 años. Pudo haber sido una adolescente, por eso es llamada doncella. Esta era la edad que tenía. Y dice que ella miró lo que su mamá estaba haciendo. No dice que la mamá lo mandó, sino puso a cuidar a su hermano. Hermanos, en la protección que los hermanos debemos de dar a nuestros hermanos
de sangre, pero lógicamente, hermanos, unos a otros y en la familia, a los hermanos. Hay hermanos o hermanas fallecieron, porque fallecieron jóvenes y los dejaron. Entonces uno de ellos se hace cargo de los demás hermanos y sacan adelante la familia. Hay hermanos que sí hacen eso, hay hermanos que no, pero eso es lo que debería de ser. Un hermano está para vigilar por sus hermanos menores. Como les decía, María era la mayor de los tres, y la mayor, hermanos, estuvo al pendiente de su hermano que estaba en peligro de muerte. Amén. Una niña, una adolescente, tuvo el valor para proteger la vida de su hermano. Hermanos, veamos cómo las Escrituras nos enseñan a proteger la vida y sobre todo de los desvalidos, de los más pequeños, de los que no se pueden defender, de los que necesitan de ti y de mí para poder vivir, para poder sobrevivir, para ser librados de la mano también de mala, violenta, que los quiere dañar, que los quiere destruir en tantas maneras, hermano. Si usted sabe, hermano, que un niño está siendo maltratado, abusado en alguna manera, comience orando, pero que Dios nos guíe a hacer algo con sabiduría, con temor. A lo mejor es recurriendo a las leyes, es poniendo una demanda, hermanos, pero no podemos ver que a un niño se le esté haciendo algo y quedarnos con los brazos cruzados. Amén. O que una mamá va a hacer algo malo con su hijo. Tenemos que hablar con esa mujer y decirle, no, tratar de convencer, hermanos. Tenemos que hacer algo, porque Dios nos lo va a demandar a nosotros. Las parteras no eran la abuela ni eran la mamá. Tal vez defenderíamos los nuestros, defenderíamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero cuando no son parientes, cuando son tus vecinos. Miren, ahorita vamos a llegar al punto del prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Por lo pronto estamos con María, que María está cuidando la vida de su hermano a la distancia, protegiéndose ella para poder ayudar. Hay veces, hermanos, tú no puedes meter el cuerpo para ayudar porque ya ni tú ni el niño quedarían con vida. Pero ella, protegida a la distancia, puede ayudar al niño mirando qué es lo que va a suceder. Y ella mira que la arquilla donde va el niño llega a las manos de la princesa, de la hija del faraón. Y entonces se acerca y le dice, ¿verdad? ¿Quieres que te traiga una mujer de las hebreas para que te lo críe, para que te lo amamante? Yo creo que había muchas mamás, hermanas, con leche de sobra porque les mataban a los hijos. Y una mujer, hermanos, que está en lactancia, la leche le dura mucho tiempo todavía. Así que yo creo que sobraban mujeres para que amamantaran a ese niño. Pero esa niña sabía quién era la mamá. Y fue por la mamá y el niño regresó a sus manos. Qué tremendo, hermanos. María, hermana de Moisés, vigila y ayuda a su hermanito para que esté seguro y regrese con su mamá al lugar donde él va a tener su identidad como hebreo, que ya cuando él crece, él sabe que él es hebreo. La tercera protección, hermanos, que nosotros vamos a ver es ahora a través de Moisés mismo. Miren, hermano, el mismo niño que fue protegido, que fue guardado, ahora él viene a ser un protector. Hermano, nunca sabes a quién le salvas la vida, nunca sabes a quién guardas, a quién proteges, a quién crías. A lo mejor con muchas dificultades dices,
Ves que la hija no tiene cabeza para criar un hijo y la mamá dice, yo lo voy a criar. Yo lo voy a criar. Y la sorpresa que se puede llevar, hermanos, al criar a ese niño. Lo digo porque a mí me crió mi abuela, ¿verdad? Nunca sabe uno a quién vas a criar, aunque no sean tus hijos. Moisés, mis hermanos, se convirtió ahora en quien protegería a sus hermanos hebreos. Capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés creció, Moisés se libró de la muerte, Moisés se hizo fuerte. Esto es importante, hermanos, que el enemigo, en este caso Faraón, busca matar a los niños antes de que los niños se conviertan en hombres fuertes, que se conviertan en alguien que después le haga daño a su reino. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo. Moisés creció, se hizo fuerte y dice, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, en su trabajo de esclavos, y observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, y luego dice, sus hermanos. No eran hermanos de papá y mamá, eran hermanos como nación. ¿Y Moisés se fue de largo y no hizo nada? ¿O qué hizo Moisés? Dice que entonces miró para todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Protegió a su hermano, lo libró del agresor, lo libró del verdugo, lo libró de la fuerza del otro. Se estaba aprovechando de la debilidad de su hermano, y viene Moisés con la fuerza que él tenía, con la autoridad que tenía, con la posición que él tenía, mata al egipcio y lo esconde. Aquí es por la tercera vez que nosotros vemos protegiendo primero a los niños, ahora protegiendo a tu hermano adulto, pero que es vulnerable, a tu hermano que necesita ayuda. Hermano, no dice la Biblia que no te escondas de tu hermano cuando tiene una necesidad. En Isaías 58, hermanos, del 7 al 8, vaya a verlo. Isaías 58, del 7 al 8. Nosotros a veces pensamos que orar y ayunar es muy espiritual, pero para Dios es más espiritual que ayudes a tu hermano, que lo ayudes en su necesidad. Amén. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Les digo, pensamos que el ayuno es muy espiritual, ¿verdad? Y que a través del ayuno Dios va a respondernos. Dicen, ¿por qué ayunamos y Dios no nos hace caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, hasta le reprochamos a Dios aquí a través de esta escritura. He aquí, dice Dios, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hermanos, el ayuno, para ser escuchado por Dios, tiene que ir acompañado de amor al prójimo. Amén.
No solo es el ayuno, es el amor a tu prójimo. Versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hermanos, ¿pueden terminar esa lectura después hasta el versículo 12? Yo quiero resaltar solamente esos 2 versículos en donde Dios termina diciendo que no nos escondamos del hermano que está en necesidad. A veces yo creo que todos hemos hecho este pecado. Si usted no, yo creo que yo sí. Y dice la Escritura, no te escondas. Moisés, hermanos, no se escondió. Moisés, para proteger a su hermano, se estaba exponiendo también a ser visto y al ser descubierto, ser castigado. Hermanos, cuando buscamos ayudar o proteger a alguien, nosotros también corremos riesgos. Y a veces por eso mejor no ayudamos o no hacemos nada para evitar el riesgo, para evitar el peligro, para que no me pase nada. Pero la niña, vimos, la niña protegió a su hermano. Ella no tenía la fuerza física, pero tenía astucia y protegió a su hermanito con astucia. Tuvo el valor para ayudarlo, para protegerlo. Moisés usó su fuerza, él sí tenía fuerza, usó su fuerza para librar a su hermano, para vengar en lo que le estaban haciendo, matando al otro. Yo no digo que vayamos y matemos a nadie, ¿verdad? Pero eso era la ley de ese momento, lo que pasó. Ahora, el defender a ese hermano provocó que Moisés se tuviera que convertir en un fugitivo. Perdió su lugar en el trono, pero yo creo que siempre pensó que valió la pena. Tanto así que Dios fue por él al desierto y lo trajo 40 años después para que se convirtiera en el libertador de la nación. Ya no solo iba a librar a un hermano de la mano del otro egipcio, sino que iba a librar a toda una nación de la potestad del imperio más poderoso de su tiempo. Dios, hermanos, nos usa para proteger. Lo primero que tenemos que proteger, lógicamente, es a la familia, hermanos. Hermano, proteja a sus hijos, guárdelos. La casa es el lugar donde los niños tienen que estar seguros, tienen que tener paz. Vigílenlos. Si usted siente desconfianza de algo, muévase, ponga atención. Sabemos, hermanos, que en donde menos nos imaginamos puede suceder una si no quisiéramos que sucediera. ¿Me corrigen si digo algo mal? Yo no he visto la película, yo nada más miré el video, pero me llamó la atención el caso. La situación fue esta, que sí mataron a sus padres, pero en los juicios, investigaciones y todo lo que se tuvo que hacer, hermanos, se llegó al punto de descubrir que su propio padre había sido su abusador sexual toda su vida, desde su niñez, y la mamá lo encubría, la mamá lo protegía, no hizo nada para defender a sus hijos. Cuando los niños crecieron y se hicieron fuertes como Moisés, tomaron la justicia en sus manos y mataron a sus padres. Nosotros, hermanos, no somos nadie
para señalar a esas dos personas, porque tú y yo no sabemos el trauma que los propios padres les causaron. Y en lo mismo que sembraron en sus hijos fue lo que cosecharon. Es cosa terrible. Ellos fueron enjuiciados porque se pensó, como los hijos habían cometido otros delitos, pensaron que ellos pues eran malos nada más. Pero después un joven, y por el quedarse con la fortuna de los padres, después hermanos, un joven de un grupo de artistas dio testimonio también de que él mismo había sido acusado por el papá de ellos, y eso fue lo que abrió otra vez el caso para que se retomara, se abriera esta situación y se pudiera juzgar a lo mejor con un poco más de justicia esta situación. Hermanos, esas cosas suceden en casa. Un niño, hermanos, debe de ser guardado, amado, protegido desde el vientre. Es más, desde la concepción. Tiene que ser en una pareja, hermanos, que se ama y que se han unido en un compromiso, que no tienen sexo libre, aventurero. Un niño tiene que ser amado, entendiendo que en una unión de un hombre y una mujer, aún a veces con protección, así se quedan embarazadas muchas mujeres. Y tiene que estar consciente de que ese niño tiene que ser amado desde el primer momento en que la prueba de embarazo te marca positivo. Amén. Ahorita, hermanos, el enfoque es niños. Guarden, protejan, vigilen, bendiga a los niños. Oremos, hermanos, por los niños que están en situación de abuso. Hermanos, no seamos tan felices viviendo, hermanos, como si viviéramos en un mundo perfecto. No porque a ti te esté yendo bien y todo esté bien en tu vida significa que el mundo está bien. Es demasiado egoísta, hermanos, pensar solo en mi bienestar, porque hoy, ahorita, en este mismo momento, hermanos, niños están siendo tratados en prostitución. Redes grandes que hay metiéndose en nuestras casas a través de las caricaturas para destruir su mente, confundirlos, desviarlos. No necesitan secuestrarlos y llevárselos lejos de tu casa. En tu propia casa están abusando mentalmente, psicológicamente de ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos miraron la película de hace unos meses del Sonido de Libertad? Sí, hermano, esa es una denuncia de algo. Como dice, esto es tan poquito de una red tan grande que hay en todo el mundo. Lo peor de todo, hermano, no son las redes mundiales que hay, sino los que son como una célula cancerígena, aislados en tu casa. No pertenecen a ninguna red, pero en la casa está ese mismo mal sucediendo. Por eso les digo, hermano, vivimos tan felices en un mundo que se está cayendo a pedazos. Somos tan felices porque nosotros estamos bien. Pero aquí vemos, hermanos, que gente que estaba bien hizo algo
por su hermano, por su prójimo, que estaba en peligro. Sacrificaron, se expusieron, sí, pero libraron al inocente y Dios los bendijo. Les comentaba en la velada oración que nosotros queremos que Dios bendiga nuestro país. Bendice, Señor, a México. Bendice sus suelos, bendice sus tierras, bendice sus mares, dice la canción. Bendice su presidente, bendícelo. Pero ¿en qué momento dice, perdónanos, Señor, por nuestras perversidades? Para que Dios nos bendiga, hermanos, primero nos tuvo que haber perdonado y quitar el pecado de nosotros para poder bendecirnos. Nos preocupa mucho, hermanos, el cambio de presidente. No voy a hablar de política, no me interesa. Pero, hermano, un cambio de gobierno va a hacer que la gente sea menos pecadora. Hermano, no pida tanto por el presidente, ore por ellos. O no se preocupe tanto por eso. ¿Sabe qué? Ore. Porque Dios tenga misericordia de México. No solo por el gobierno que venga, hermanos, sino por la misma gente. ¿Por qué no decir, Señor, perdónanos por derramar tanta sangre inocente? Simplemente cuántos abortos están haciéndose diariamente? ¿Y usted quiere que todavía Dios bendiga a México? Simplemente pensando en eso, sangre inocente, niños. Usted sabe lo que es un aborto. Los jóvenes que piensan que son un costalito, que les dicen, es un costalito de células, no pasa nada. Usted sabe cómo sacan ese costalito de células del útero de adentro. Lo sacan vivo, sin anestesia, en pedazos. Le arrancan la cabeza, le arrancan los brazos, le arrancan los órganos vivos, le duele. Hermano, tenemos que ser más crudos para hablar de esas cosas. No es cualquier cosa. ¿Por qué no pedir perdón, hermanos, por tantas cosas? Pecamos contra los niños, pecamos contra los ancianos, pecamos contra la gente vulnerable. Pecamos. Y tenemos que decir, pecamos como nación. Antes de decir, Señor, bendice a México, es Señor, ten misericordia en México. Señor, perdónanos. Cada día pecamos. ¿Cuántos pecados se cometen en México cada día? Por misericordia tenemos tanta bendición que no nos merecemos como nación. Hermanos, vamos a llegar a un punto, déjenme nomás le comento así rapidito. En todo esto tenemos que acordarnos del buen samaritano, la enseñanza de Jesús. Caín, hermanos, ¿se acuerdan de lo que dijo Caín cuando mató a su hermano? Que fue el primero que se levanta en contra de su hermano y lo mata. Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, no sé si sarcásticamente, yo creo que sí. ¿En qué forma lo dijo? ¿Forma burlona o cómo lo dijo? Que lo dijo en una forma inocente. Dios y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Para qué nos puso Dios? Guarda la vida de tu hermano. Miren, en el versículo 13 y 14 dice, al día siguiente, probablemente no de padre y madre, pero sí de su raza, entre ellos reñían. Entonces dijo al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Cómo le llamó
a su hermano prójimo. ¿Quién es el prójimo? Según el diccionario, dice que es un próximo, es un sinónimo semejante a cercano o vecino. Alguien que esté cerca de ti es tu prójimo. No importa que sea tu enemigo, como Jesús nos mencionó en la parábola del buen samaritano. Tu prójimo es cualquiera que está en necesidad. Tu prójimo es cualquier persona que necesite de ti. Eso es en la parábola del samaritano. Y aquí es los hermanos en cuestión de raza. ¿Por qué golpeas a tu hermano? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, el protector, el que había sido guardado, protegido, el que él pensaba que Dios lo podía usar para hacer bien, tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Y se convirtió en un fugitivo, porque Faraón también lo empezó a buscar para matarlo, porque todo esto se supo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Qué triste, hermanos, es la situación esta. Quiero decirlo así: las mujeres protegieron a los niños, la mamá protegió a su hijo, la hermanita protegió a su hermanito. Luego viene Moisés ya de adulto y protege a su hermano. Pero ahora, ¿de qué trata? De los egipcios. Los estaban los egipcios. Pero ahora, hermanos, están dos hermanos peleando. Ya no se entra Moisés y le dice: ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? O sea, tú no eres su enemigo, es tu hermano. ¿Por qué lo golpeas? Moisés, hermanos, quiso poner paz entre hermanos y salió espinado. Qué triste, hermanos, es que a veces los peores ataques no vienen de afuera, sino de adentro, de la misma familia. La misma familia que no te ama, que no te cuida, que no te protege, que no te defiende. Y cuando buscas poner paz entre hermanos, se lanzan contra ti. ¿Sí me entienden, hermano? Ya no es Faraón persiguiendo a los hebreos, ahora es hebreo contra hebreo, el que se están maltratando. Y lo peor de todo es que no aceptan la corrección, sino que tratan de defender a Isaías. El ayuno que yo escogí es que desates a tu hermano, que le quites cargas de opresión, que no lo oprimas. Hermano, no sé cómo explicar esto. La fe, entre nosotros debemos amarnos y protegernos. Como les decía, esto tiene que ver en la familia de carne, pero también aquí en la iglesia. ¿Sí? La iglesia está siendo golpeada por el mundo, perseguida, menospreciada, la quieren desaparecer. ¿Qué vamos a hacer entre nosotros? ¿Nos vamos a golpear entre nosotros? ¿Nos vamos a lastimar entre nosotros? ¿Nos vamos a juzgar? ¿Nos vamos a criticar? ¿Nos vamos a herir entre nosotros como iglesia, como hermanos? No, hermanos, tenemos que amarnos, mirar unos por otros. Mire a la distancia cómo está su hermano. ¿Andará bien? Como lo hizo María. ¿Cómo anda tu hermano? A veces, hermanos, yo miro hermanos que traen el espíritu apagado. Ya no traen el gozo, la alegría y traen el espíritu afligido, triste. Y a la distancia, hermano, nosotros podemos ver que no aman bien. Pero eso, hermano, no me da ni derecho de hacerle, de exhibirlo o hacer algo mal. Al contrario, es más bien: ¿por qué andas así? ¿Qué te pasa?
Déjese ayudar, hermano. A veces queremos ayudar y ¡pum!, le ponen a uno la mano. Yo puedo solo, yo me cuido solo, yo esto, ariscos. Y no puedes entrar a ayudar donde no te dejan. Hablando en ese sentido, ¿no? Moisés quiso ayudar y lo repelieron. Le pusieron la mano y dijeron: ¿quién te puso a ti por juez? ¿Con qué derecho vienes tú a tratar de poner paz cuando tú mataste a uno ayer? El tema, mis hermanos, es: protege tu familia. Acuérdate que tu hermano en la fe también es tu familia. Amén. Protege, cuida, vigila, que esté bien. Pero en lo natural, hermanos, y trayendo el contexto que estamos viviendo, tenemos que ver la manera de cómo, como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, cuidamos, vigilamos de aquellos a quien Faraón quiere destruir a través de sus propias armas. Una es matando a los niños en el vientre, y aún ya nacidos, como les decía. La otra es a través del abuso, destruyendo, matando su identidad, matando el amor propio, haciéndolos, hermanos, víctimas de las más horrendas cosas que puedan haber. Hermanos, por eso, esa gente que anda en la calle, que anda en drogas, que anda perdido, hermanos, no lo juzgue, porque usted no sabe por qué cayó en eso. Hay gente que a lo mejor por gusto cayó, porque le gustó, probó. El problema es que en ignorancia o lo que sea, ya no pudo salir de ahí. Y su vida se va a pique y de mal en peor. Pero muchos hermanos, desde su niñez, no han visto un día bueno. Desde su niñez. Nacieron en hogares así ya, de abuso, en hogares, o simplemente su vida les cambió de la noche a la mañana porque el papá dejó a la mujer, se fue con la mujer, la dejó sola. Las mujeres a veces son fuertes para salir adelante con los hijos, a veces no, y los dejan a los niños, los abandonan. No sabemos, hermanos, cuál es la historia de cada una de esas personas. Entre los indigentes, hermanos, yo me he encontrado gente muy culta, gente preparada, gente, hermanos, pero cayeron en desgracia y no se han podido levantar. No todos son así, de que ignorantes y de la calle, no, hermanos. Les digo, nos ha tocado varias veces encontrarnos con indigentes que no son, nada ignorantes. Hay mucha necesidad, hermano. Y yo quiero, miren, hermano, no es con amargura lo que le quiero decir, pero yo lo reflexionaba para mí misma. Y decía, vivimos tan felices, disfrutamos tanto la vida. Pero es egoísmo, ¿saben? Cuando buscamos solo sentirnos bien y yo estar bien en mi casa, que no en la calle, sí, pero hay otro, ¿no?, que todavía está en su casa y que aún en sus casas no están seguros. Miren, hermanos, Dios es tan misericordioso que Dios quiere salvar a la víctima, pero también al agresor. Uno, cuando se entera de que suceden cosas contra un niño, uno quisiera que todo el peso de la ley caiga sobre el abusador, porque eso despierta en nosotros. Pero cuando miramos a Dios y decimos, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no evita? ¿Por qué Dios no detiene esto? Porque Dios también quiere salvar al agresor, porque Dios también quiere tener misericordia del agresor.
del delincuente, del asesino, del violador, del secuestrador. Dios también quiere salvar esa alma. Cuando oramos por la víctima, también necesitamos llorar por el verdugo, porque nosotros no sabemos, hermanos, por qué ese verdugo se convirtió también en verdugo. Porque siguiendo la línea, son niños que también fueron abusados, que también fueron pervertidos. Un pervertido no se convierte en pervertido nomás porque sí. Y Dios, hermano, que sabe todas las cosas, quiere tener misericordia. Y es muy duro orar por alguien que ha hecho tanto daño. Pero si miramos a través del corazón de Dios y si miramos a través de la misericordia de Dios, hermanos, lloraríamos también por el que está siendo llevado a la muerte en una silla eléctrica, porque ya lo juzgaron los hombres, pero probablemente va a morir en sus delitos. O muchos que no han sido juzgados, hermano. Discúlpeme si no le dejo un mensaje con un sabor de boca, ay, qué edificante la palabra. Cómo me reconfortó, cómo me consoló, cómo me animó, cómo supo la pastora que yo traía esta necesidad. A lo mejor en vez de quitarte cargas te estoy poniendo. Pero la palabra dice que sobrellevemos las cargas unos de los otros. ¿Cuánto más, hermanos, de aquellos que no se pueden defender? Amén. Usa tu fuerza para ayudar. Usa tu capacidad, tu sabiduría, tu astucia. Hay gente que es astuta, pero para lo malo. Y María fue astuta para ayudar a su hermanito. Usa. Déjate usar por Dios, siendo una bendición en donde estés, hablando la verdad en donde estés, siendo una luz ahí en donde estés, hermano, haciendo algo que a lo mejor te expone a la vida de alguien. Amor, Dios dice que el amigo da su vida por sus amigos, o el amor es el que hace que ponga la vida por tus semejantes. Y aquí es donde entra el plan. Necesitábamos la salvación, necesitábamos la ayuda, estábamos perdidos. Y Dios no nos miró de lejos desde su trono y se volteó para otro lado para no saber de nuestros problemas, sino que Dios se quedó fijamente mirando al planeta que Él había creado, tan bello, tan hermoso, con esas criaturas que Él amó tanto. Y a Él le dolió en su corazón, hermanos. Él ya tenía un plan redentor desde antes y lo hizo, lo ejecutó. Hermano, cuando Dios nos crea, déjeme decirle esto en mi concepción de las Escrituras, creó a seres que necesitaban ser amados y perdonados. Porque cuando Lucifer falló y cayó con él la tercera parte de los ángeles, ninguno de ellos Dios les pudo mostrar misericordia. Entonces Dios crea a un hombre, a un ser con quien Dios ame, y cuando falle le muestre su misericordia. Amén. Satanás no tiene esperanza. Los demonios no tienen esperanza. Un día fueron ángeles bellos, hermosos, pero ellos no fueron creados para ser redimidos. Nosotros fuimos creados, hermanos, para ser redimidos. Amén. Y para de esta creación redimida, Dios hacer a la esposa de su propio Hijo. De gente que Dios perdonó, de gente
de la cual Dios tuvo misericordia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Levántese, vamos a orar. Tal vez cada uno de ustedes es un buen protector de su casa, de su familia, hermanos. O a lo mejor está dejando que la esposa, el varón, está dejando que la esposa sea la que protege, guarda y él esté en sus asuntos. Pero varón, tú eres el protector de tu casa. Mujer, tú eres la protectora también de tus hijos. Entre los hermanos somos protectores de nuestros hijos, de nuestros hermanos. En la iglesia, mis hermanos, estamos para protegernos también unos a otros, porque somos la familia de Dios. Dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, pero en la versión lenguaje actual dice que somos la familia de Dios. Padre, tu palabra he compartido. Oro, mi Dios, que tu palabra nos haga meditar, reflexionar, atender el consejo. Ver, Señor, que el hogar es una sombra de protección tuya para los que habitamos ahí. Gracias por nuestros hogares, por nuestras familias. ¿Cuánto te rogamos, Señor, que abrigues a todos aquellos niños principalmente que no están siendo guardados, protegidos, cuidados, Señor, en ese lugar donde deberían de ser guardados, en ese vientre, Señor, donde debería de ser protegido? Te rogamos, Señor, mi Dios, por la iglesia, para que nosotros podamos entender que no podemos aplaudir lo que el mundo aplaude, ni creer lo que el mundo predica. El mundo tiene que creer lo que la iglesia predica, no la iglesia creer lo que el mundo está predicando a través de sus leyes, a través de su estilo de vida, de sus filosofías, de sus imposiciones. Guárdanos, Señor, mi Dios, de atentar contra la vida, principalmente de los que están bajo nuestro cuidado, y enseguida los que están a un lado de nosotros, nuestro prójimo, nuestros vecinos. Te rogamos, oh Dios, te rogamos, Señor, que libres a los que están, Señor, mi Dios, siendo abusados, que son abusados en muchas formas, en muchas maneras, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que salga a la luz aquellos pecados ocultos, Señor, para que sean libradas las víctimas, Señor, mientras también te rogamos por misericordia para el verdugo, para el acusador, para el padre, la madre que no sabe proteger, que no sabe cuidar, mi Dios, a sus hijos, su familia. Dios, hay tanta necesidad en nuestro planeta, en la tierra, Señor, hay tanta necesidad, no nos alcanzamos a imaginar. Yo sé que no podríamos soportar, Señor, darnos cuenta de tanta maldad que existe. Tú lo conoces mejor que nadie, Señor, pero no podemos vivir, Señor, encerrados en nosotros mismos, solo felices con mi vida, Señor, sin saber qué es lo que está pasando a mi alrededor y sin hacer más. Dios mío, que si tú nos permites pasar por un hermano herido, lastimado, como en la escena del samaritano, y Dios, que no hagamos como aquel sacerdote, como aquel levita, que solo voltearon su rostro para otro lado, para ignorar la situación, justificándose a sí mismos el por qué no ayudar. La ley no me lo permite, o voy muy aprisa, tengo otras ocupaciones. No sé qué había en la cabeza de esos hombres, pero tú dijiste, Señor, ve y haz tú lo mismo. Así como aquel samaritano detuvo su camino, levantó, curó, atendió, ayudó, pagó por la asistencia que aquel necesitaba. Señor, nuestro prójimo necesita protección. Tal vez, Señor, un día nosotros lo vamos a necesitar y tú vas a usar a alguien para que nos proteja. Señor, en la medida de la capacidad de cada uno, usemos nuestra fuerza, nuestro recurso, nuestra capacidad, nuestro conocimiento, lo que
para ser de bendición a nuestro prójimo en medio de una sociedad, Señor, que se derrumba a pedazos. Mi Dios, no porque un gobierno lo esté haciendo, sino porque cada quien desde su propia casa, Señor, está derribando sus propias casas. Te rogamos por nuestros gobernantes, Padre. Oramos, Señor, para que sean temerosos de Dios, para que no aprueben leyes, Señor, que vayan en contra de la vida, para que siga habiendo libertad de expresión, libertad para que nosotros podamos tener nuestros cultos libremente, Señor, y aún predicar en las calles y en las plazas, Señor, pero sabemos que el pecado está en el corazón del hombre, Señor, y solo tú puedes cambiarlo, solo tú puedes cambiar, Señor. Perdónanos, Señor, porque como país hemos pecado gravemente, Señor, contra ti. Y no merecemos, Señor, ser llamados tus hijos. No merecemos, Señor, mi Dios, que tú nos des cosas buenas. Pero como tú eres bueno y misericordioso, nos das cosas buenas, aunque no nos las merecemos como país. Pero nosotros mismos las destruimos. Las usamos mal, las usamos para destruir, las usamos para tanto, Señor, que estamos destruyendo el país y el hombre está destruyendo el planeta por medio de la codicia. Dios mío, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Mi Dios, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es nueva cada mañana. Por misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Gracias porque tú hiciste a un ser humano sujeto a debilidades, Señor, para tener misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser tu pueblo y que amemos como tú amas y que hagamos algo por el amor, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. En tus manos estamos, Señor. Te pedimos que cuides a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando salen a la calle, todos los que están, Señor, expuestos a diferentes peligros, Señor, mi Dios. Te rogamos que tú nos guardes, Señor, tanto en la calle como en casa. Guárdanos, protégenos, Señor. Tú eres nuestro protector. Guárdanos, Señor, Dios, de peligros, de asaltos. Guárdanos, Señor, mi Dios, de accidentes. Mi Dios, hasta una resbalada, Señor, puede causar grandes daños y aún quitar la vida, Señor. Guárdanos aún de tropezar. En tus manos, Señor, estamos. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Y sé tú el que nos lleves a una obediencia de acuerdo a lo que tú, mi Dios, nos has ministrado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.